teoría del delito. Luego entramos ya a dejar planteados los temas que corresponden a esta semana de clases, ¿sí? Bien. Voy a repetir de forma genérica para que contextualizar toda la situación. Bueno, primeramente planteemos de la discusión y de lo que nos dijo la compañera. Planteó una duda con respecto a la acción, de que si la acción era un elemento de la teoría del delito o era el objeto de estudio de la teoría del delito. No, yo me quedo con la idea de que la conducta, es el objeto de estudio de la teoría del delito. ¿Habrá alguien que diga que es un elemento? Bueno, hay que respetar las posiciones, pero yo creo que por la conducta no pasa nada. La conducta se pasa por las tres categorías, en cambio. Por eso yo pienso que es un objeto de estudio. Pero, repito, habrá autores que digan que es un elemento, otros que digan que no es un elemento, sino que es el objeto de estudio. Yo, académicamente, y por ser más técnico, me adapto a lo que dice que la conducta penalmente relevante es el objeto de estudio de la teoría del delito, que tiene tres elementos o categorías, que son la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Esto es importante, este es el punto de partida del análisis científico del derecho penal. Pero antes de meter esa conducta al análisis de la teoría del delito, tenemos que analizarla para ver, no en la teoría del delito, analizarla para ver si esa conducta tiene que ser sujeta o no al análisis de la teoría del delito. Entonces, primero la analizamos en su propia sede. Bien, esa conducta conforme al Código Orgánico Integral Penal puede ser de acción activa u omisiva, ¿verdad? Puede ser acción u omisión. Acción, todo acto desplegable para la realización de un acto. Y omisión, el incumplimiento de un deber, ¿no? De una obligación, de un mandato legal. No cualquier omisión es sancionada. Recordarán que salvar a una persona sin estar en la posición de garante, o no salvarla, no equivale a un delito de omisión. Me hubiese gustado hablar temas mucho más profundos, pero lo que no he querido es confundirles para que precisamente tengamos en la película un poco clara de lo que se analiza en la teoría del delito. Sin embargo, voy a ir reforzando un poco lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Bien, entonces esa conducta puede estar, si está excluida, hasta ahí llegará el análisis, ¿verdad? No se irá a analizar en la teoría del delito porque la conducta no tiene relevancia, o sea, está excluida porque ha operado cualquiera de las causas que conocemos. Fuerza física, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia, ¿no? Entonces, si esto es así, no hay análisis de la teoría del delito. Pero si la conducta no está dentro de cualquiera de estas tres causas, vamos así a analizarla ahora sí en la teoría del delito. Y empezamos por el primer análisis, que es la tipicidad. El primer filtro por donde vamos a pasar la conducta para ver si continuamos o no. Y la tipicidad, recuerden que yo les dije que es el juicio o que es la adecuación de la conducta a lo que describe el tipo, ¿verdad? La adecuación de la conducta de una persona a lo que describen los tipos penales. La persona que se rompe una ventana, se mete a una casa, toma algo, se ha descrito su conducta al tipo penal de robo agravado, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? En cualquiera de los delitos. Entonces, esa tipicidad tiene dos partes. Esto lo vengo repitiendo muchas veces, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva están todos los elementos objetivos del tipo que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden palpar. La vida como bien jurídico la vemos, las lesiones las vemos, la propiedad la vemos, la tocamos, la naturaleza la podemos ver, etc. La conducta que una persona realiza se la puede ver, se la puede probar, se la puede analizar. La acción que realiza también, la omisión también. Los sujetos, sabemos que el sujeto activo es una persona determinada contra la que se va a iniciar el proceso. El sujeto pasivo es la víctima. Son todos los elementos que se pueden observar, ver y sentir por los sentidos, a través de los sentidos. Y en el tipo subjetivo, en cambio, están aquellos que no se puede ver, sino que ya es una consecuencia de que se hayan verificado los elementos objetivos. Es decir, si Pedro quiere matar a Juan,
toma un arma, le dispara, lo mata, hay un cadáver, hay una víctima, hay un sujeto activo, hay una conducta, hay un bien jurídico lesionado, pues si Juan ha hecho eso, al juez no le queda otra cosa que decirle: Juan ha actuado de forma dolosa, en principio, ¿no? En sede de la tipicidad. Todavía no analizamos si es legítima defensa, no. Sí estamos hablando si la conducta es típica primero. Ahora, si la conducta es típica, vamos a ver si es de dolo o culpa o preterintención. Eso lo valora el juez una vez que analiza los elementos objetivos del tipo. Una vez que se prueban eso, las partes prueban eso, ahora sí, el juez va a hacerse un análisis de que si es doloso o si es culposo. Pero en ese análisis de la tipicidad subjetiva hay un contrapeso. El primer contrapeso, por eso el derecho penal es ciencia y por eso la teoría del delito es un método científico para descubrir la verdad procesal. Entonces, el primer contrapeso que le vamos a meter es el error de tipo. Pero no cualquier error de tipo. Tiene que ser el error de tipo vencible. Invencible. Permítame un momentito, por favor. Álvaro. Bien, continuemos. Entonces, en la tipicidad hay que analizar si hay error, ¿verdad? Pero ese error tiene que ser invencible para que la conducta sea atípica. Es decir, para que no avance al siguiente estadio, al siguiente análisis de la teoría del delito. Porque si el error, y aquí puede ser la confusión, porque si el error es vencible, y si la conducta se mantiene como delito culposo en el COIP, por ejemplo, el homicidio culposo, no es asesinato, le quieren ver como asesinato porque mató a alguien, o como homicidio porque disparó a alguien, pero hay la muerte culposa. Si se mantiene el tipo como muerte culposa, pues responderá por esa. Pero si no, la conducta no se mantiene como culposa, no habrá por qué iniciar una investigación por esa otra situación. Estamos. El error vencible, si que mantiene la culpa, permite que se procese por culpa. Si no, bien. El error invencible, en cambio, hace que la conducta sea atípica porque ha errado en la percepción, ojo, de los elementos objetivos del tipo, de cualquiera de los elementos objetivos del tipo. Creyó que era un animal y disparó.
erró, ¿verdad? Porque no pensó que era una persona, pensó que era un animal. Ahora habría que analizar pues esa situación en sede, porque hay un muerto en sede de la culpabilidad y dirá, no, no es culpa porque él pensó que era un animal, en sede de culpa, pero en la culpa hay que ver el deber objetivo de cuidado. Hay que ver que sea una zona de casa, que hay que ver que tomó todas las medidas necesarias y si no, tampoco habrá culpa, quedará libre. Pero si no era zona de casa, no tomó las previsiones, habían casas por ahí cerca, pues responderá por culpa, pero no responderá a título de dolo. También decía que hay que ver si el animal no está en peligro de extinción, no es protegido. No, 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 a ver, eso es otra cosa. Claro, no, pero ahí también entra en eso. No entra ahí. ¿Tú cómo vas a saber si el animal, perdóname, si tú te vas a una cacería, a un lugar donde te dan permiso, está autorizado para caza, y entra un animal que está en peligro, ¿tú cómo vas a saber que ese animal está en peligro de extinción? No, Otra cosa es, Ya después de que hayas cometido eso y que te diga mismo que has estado en otra peligro. cosa es que esté prohibida la caza ahí porque hay animales y tú te metas a cazar. Esa conducta ya es dolosa, pues. Pero si el animal es peligro de extinción asoma en un lado donde no está declarado zona intangible, prohibida de caza, pues tú vas a tener una actividad de caza. Claro, Entonces, exactamente, por eso se valoran los elementos objetivos. exactamente, si tú conoces que ahí está prohibido de cazar, o si te dice prohibido cazar los osos panda negro, pues tú ya sabes que vas a cazar un oso panda negro. A no ser que tú vayas a cazar un venado que no están prohibidos y esa zona tampoco está prohibida y lo persiguen de los arbustos en la noche y ves que salta un animal y disparas, pues ese animal, ahí hubo un error. Pensaste que era el venado que iba a salir de ahí. O a no ser que el oso te ataque y tú tienes que disparar para defenderte de la vida. Esas son otras cosas. No basta que solo el animal no sea de caza, o sea, hay que ver las condiciones. Pero no nos confundamos un poco. Vamos primeramente a cerrar esto, ¿no? Tiene que conocer los elementos objetivos del tipo para que sea dolo. Si actúa sin conocer los elementos objetivos del tipo, pues no hay dolo. O sea, esa es la parte, ¿no? Y el error es ese. El error es en el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. Por lo tanto, no se puede decir luego que la conducta es dolosa, porque yo no quise matar a Juan, quise matar a un venado y terminé matando a Juan. Si subsiste el delito, lo iré a analizar en la sede de la culpa. Y la culpa dice, observar el deber objetivo de cuidado. ¿Este tendría que observar un deber objetivo de cuidado al cazar en cualquier lado? Claro que sí. Claro que sí. ¿Es un garante de la vida? Claro que sí. Pero si voy a cazar en una zona de caza y alguien se metió, invadió por ahí, salió cuando estaba yo yendo a disparar a un animal, ¿y no observaría el deber objetivo de cuidado? No, por lo tanto tampoco habría que sancionarlo a título de culpa. Esas cuestiones son importantes de conocer en el error de tipo. Ahora, el error de tipo... Doctor, Sí. por ejemplo, si están en una zona de caza y puede entrar simplemente solo una persona a cazar en cierto tiempo y una persona no acata las instrucciones y permanece en el bosque y al momento de que otra persona ingrese y le dispara confundiéndolo con un animal, eso sería invencible porque no pudo prever que todavía estaba presente ahí. Claro, claro, pero si tomó las previsiones del caso, obviamente. Ahora, si yo veo que viene una persona y por meterse ahí le disparo, pues obviamente. Así la otra persona esté en una zona equivocada, las circunstancias del caso me hicieron ya ver que era otra persona. Claro, o sea, Claro. no quiero andar pensando. Ahora, hay un ejemplo clarísimo, muy puntual. ¿Han visto un video que está circulando por las redes? Lo que pasó en Guayaquil. Un motocicleta, un bus está estacionado, otro bus viene por el otro lado, un motociclista viene, un peatón va a cruzar corriendo la calle, pues no vio que venía la moto porque iba a pasar y el motocicleta se pega contra el peatón, se resbala y se cae la llanta del bus y el bus le pasa encima la llanta. Vamos a ver, allí. Ahí está muerto. Hay un video que se ve que él golpea con el peatón, se resbala. Lo vi, es terrible ese video. Bien. ¿Qué hay ahí?
¿Será delito culposo del peatón? No, porque prácticamente había algo que lo tapaba. Él no sabía, él también tuvo Ese que era el haber- lugar de cruzar la calle. Es que hay que saber que Yo si digo la que calle era una eventual, sola vía. solo eventual, pues se podía cruzar y está debido bien a el peatón. que Pero en el caso que no haya sido así, entonces no está mal el A peatón. ver, primero Primeramente hay que valorar los elementos objetivos, usted dijo. Ahí, por ejemplo, hay que Objetivo. ver si no estaba, si la calle era de una sola direccional o si Sí, es sí. doble A ver. vía y todas esas cosas. Allí en ese video, él no pasa por los pasos de cebra, él pasa por la mitad de la cuadra. sí, Primero. por eso digo que es eventual, porque él sabía que era arriesgado y aún así tomó tal decisión. Sí, sí, pero no Poniendo creo que a sea, demás no personas. creo que sea dolo eventual, porque él no sabía, en todo caso, él se autopuso en peligro, pero él que iba a saber que venía la moto por allá. O sea, no es dolo eventual. En el peor de los casos, dolo eventual es cuando tú sabes que vas a matar a alguien, pero tú no sabes que ese rato tú vas a matar a alguien. Tú sabes que te puedes causar en peligro para ti la vida, sí, porque a ti te puede atropellar un carro, pero no un tercero. O sea, tú no tienes el dominio sobre lo que le va a pasar al tercero. Eso es por ejemplo, Claro. hay que descartar el dolo eventual. Nos quedamos en sede de culpa. Y ahí viene el análisis. Yo a ese señor de allí, con la aplicación de la teoría del delito, yo lo sacaría libre. Creo que me olvidé de hablarles un poco más a fondo de la teoría de la imputación objetiva y por eso también es esta clase. Doctor, si hablamos de la teoría de la imputación objetiva, no, o sea, no tendría culpa el chofer en ningún momento porque, como usted dijo, ahí el elemento de la autopuesta en peligro. ¿Cuál se autopuso en peligro? El peatón, cuando cruzó y El no cruzó peatón. por el paso de cebra. A ver, estamos hablando de que hay un muerto en una moto. El peatón está vivo. El peatón quedó vivo. La moto chocó, el peatón está vivo. Y no le pasó nada, es más, está prófugo. Él hizo que la moto se choque y el de la moto salga volado. Obviamente, el bus no tiene nada que ver ahí. Obviamente, yo defendía un caso también aquí en el estadio, donde una cámara se ve que el chofer del bus que yo defendí le pasó la llanta trasera a una persona que le atropelló otro carro, lo mandó. Entonces el bus no tiene nada que ver. Saquemos al del bus ahí. Ahí la responsabilidad. El sancionante es el peatón. El peatón. Y lo pasivo es el Se cruza y hace que se provoque ese otro accidente. A ver, aparentemente sería el peatón. Antes de olvidarme, quiero ir anotando. Profe, entonces en todo caso sería que es un error de tipo vencible porque sí se mantiene una responsabilidad. Ya vamos a analizar. ¿Cuál es tu apellido? Cabrera. ¿De quién? A ver. Vamos por orden. Sí, vamos por orden. Me hablaste de últimamente, me hablaste de Cabrera, ¿qué nombre? Taguado. Cabrera, nombre. Cabrera Ramón Jenny Elizabeth. Bien, ¿alguien que quiera participar? En ese caso, ¿será responsable el peatón, sí o no, y por qué? Sí será responsable. Una parte sí tiene, porque él tenía que tener el debido cuidado. Él nomás cruzó, pues, sin ver realmente si venía algo al lado. Entonces, y tampoco pasó por el paso cebra. Entonces, tiene culpa, pero creo que es como culpa. O sea, no es como dolo porque él no quiso matar a nadie, sino que solamente descuidó, ¿cómo digo? La falta de cuidado. Bueno, tuvo el deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien habló de Actuó autopuesta? de manera imprudente. Yo, doctor, yo hablé de autopuesta en peligro. Y no había... Entonces, ¿a favor de quién? En este caso del motociclista, porque, o sea, el peatón se pone en autopuesta de peligro porque va cruzando y a lo mejor el motociclista por esto se causó todo el meollo del accidente. Pero es que la víctima no es el peatón, ¿pues ¿cómo se va a autoponer en peligro el peatón? No. Pero es que en este caso... El peatón es el que causa. Exacto, pero si el peatón hubiera salido lastimado en este caso. Pero entonces, ¿cuál se autopone en peligro? Porque la autopuesta en peligro es para la víctima. No, es que no hay autopuesta en peligro del motociclista. O sea, yo me refería a, como usted estaba mencionando, de la teoría de imputación objetiva, y yo le di la vuelta a la tortilla, como bien dice, pero no es un ejemplo como para el motociclista.
Es que la teoría de la imputación objetiva trata de determinar quién ocasionó la conducta relevante en este caso. Por eso dicen, doctor, que muchas veces es mal interpretada. Yo estuve viendo un poco y leí un poco de la imputación objetiva y planteaban un caso muy concreto, por ejemplo, de que a veces los taxistas obviamente hacen su función de transportar a las personas, pero hay muchos taxistas que están aquí presos porque han transportado a esa persona y justamente en una batida los cogen y ven que esa persona llevaba droga y son sancionados los dos. O sea, por eso dice que los jueces aún les falta interpretar lo que es la imputación objetiva. No ven el cumplimiento del rol, porque ahí el taxista está cumpliendo un rol y no está saliendo de las aguas tranquilas de su interacción, ¿no? Como en la sociedad. Profe, entonces, en conclusión, más o menos lo que yo saqué es que el error de tipo es vencible porque esta persona, bueno, se mantendría la responsabilidad y que en el caso de culpa sería la culpa inconsciente porque él ejecutó la acción, pero no previó, él pensó en cruzar la calle, pero él no previó que se pasara el accidente. Entonces sería considerado la culpa inconsciente, ¿verdad? Bien, aparentemente sí, pero vamos a ver cómo aplicamos la teoría de la imputación objetiva. Antes de eso voy brevemente a resumir la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Porque para esto puse este ejemplo. De ahí resolvemos, de ahí vemos si Jenny tiene razón o no. O bueno, o puede tener razón, pero a lo mejor puede haber una tesis contraria. Veamos. Teoría de la imputación objetiva. Parte del ejemplo, creo que les planteé a ustedes, o si no les planteé, se los planteo ahora. La teoría de la imputación objetiva dice Jacobs que cuando Dios en el paraíso expulsó a Adán, a Eva, y a la serpiente la condenó a arrastrarse, y lo expulsó y le dijo que morirá, va a ser un ser mortal, el hombre y la mujer se va a preñar, va a tener dolores de parto, no va a vivir en el paraíso y la serpiente ya no va a volar, sino que se va a arrastrar. Y las condenó en un solo paquete a los tres. No hizo distinciones. Entonces dice Jacobs que Dios no conocía la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva. Bueno, hace un análisis, no cuestionando la religión, sino puntual, para explicar la trascendencia de la imputación objetiva. Dice, Dios no conocía la imputación objetiva porque si lo hubiese conocido no hubiese sancionado a los tres con la misma pena o de la misma forma. Porque quizás Adán pudo ser cómplice. Quizás el autor intelectual fue la culebra, la serpiente, y el autor material fue Eva. Y después, solo después, apareció como cómplice, en un momento secundario, Adán. Y en todo caso debía sancionar a la serpiente de una manera, a Eva de otra, por dejarse convencer, obviamente, quizás con una pena atenuada, y Adán con otra por ser cómplice. Pero como no conocía la teoría de la imputación objetiva, sancionó a todos por igual. Y tiene lógica, porque Adán estaba cumpliendo su rol de marido, o sea, solo fue y comió de la manzana porque Eva le dijo, ¿no? Eso dice Jacobs. A partir de este ejemplo, comienza a analizar la importancia y los 4 elementos estructurales de la teoría de la imputación objetiva. Primero, o bueno, no primero, se me ocurre a mí, principio de confianza. El principio de confianza, bueno, primero vamos al riesgo permitido. Toda persona que cometa un delito asumiendo un riesgo que está permitido, pues no deberá responder penalmente. Por ejemplo, la vida misma es un riesgo. Desde que somos espermatozoides hasta que llegamos, tenemos posibilidad de morir. Cada día que nos levantamos no sabremos si regresamos a casa o no. Nos puede caer, nos resbalamos, nos golpeamos, una bala perdida. La vida de por sí es un riesgo. Pero hay ciertas actividades en la vida en lo que ese riesgo está permitido. Por ejemplo, conducir un vehículo. Conducir un vehículo es una actividad riesgosa, porque cualquier rato puedes chocarte, atropellar a alguien y todo lo demás. Por eso las leyes te dicen, tienes que tener estos cuidados, sacar una licencia, respetar la ley de tránsito, ¿cierto?
Ahora, si ustedes, vamos a ver el riesgo permitido. Si usted sale a su casa, de su casa, si ese vehículo que atropelló a ese señor de la moto iba despacio por su derecha con papeles en regla, o por último, si iba sin papeles en regla, pero iba despacio por su derecha, y viene una persona, se le lanza la llanta y tú ya no puedes frenar y lo atraviesas, ¿el bus excedió el riesgo permitido o no? Sí, excedió. Sí, ¿Por porque qué no va a va exceder el a riesgo papel. permitido el del bus? Si No, va por porque su derecha, la imputación objetiva, el conductor quedaría libre. porque no excede el conductor el riesgo permitido. No excede. Porque de él no depende que ese ciudadano se haya metido debajo de la llanta cuando el bus estaba rodando. Así él hubiese no tenido papeles en regla, sí, responderá por el delito de conducir sin papeles en regla, pero él no puede responder por el atropellamiento, porque el conducir es un riesgo y él iba por su vereda normal. Ahora, si él iba rebasando como loco y atropella a un peatón, ¿excedió el riesgo permitido o no excedió el riesgo permitido? Sí. Ahí sí. Y si excedió el riesgo permitido, allí sí habrá un primer momento de reproche. La teoría de la imputación objetiva es como la teoría del delito, tiene categorías, tiene 4 categorías. Primero vamos a ver si esa conducta, esa persona excedió o no excedió el riesgo permitido. Si excedió el riesgo permitido, ya viene el siguiente reproche, que es el principio de confianza, el análisis. Ahora hay que ver si esa persona, aunque excedió el riesgo permitido, aunque haya excedido el riesgo permitido, esa persona actuó con la confianza de que cualquier persona en ese momento hubiese actuado de la misma manera en esas circunstancias. Y aquí viene lo siguiente. Yo veo que un niño se está ahogando dentro de una casa. Y yo rompo la ventana, me meto para salvarlo. Y en el romper la ventana hago que se caigan unas cuestiones más, daño un televisor que estaba ahí, y le salvo al niño. Y luego, pues resulta que el niño no se estaba ahogando, porque ha sido una tina bajita, pero yo desde la ventana vi que el niño como que nadaba en agua. El agua ha estado hasta simplemente un geme de agua, pero yo vi que el niño hacía así y brincaba agua. La pregunta es, ¿cualquier persona hubiese actuado en esa circunstancia de la misma forma, sí o no? Sí. 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 Entonces, actuaba bajo la confianza de que esa conducta era normal. Será, por lo tanto, a pesar de que ha roto y a pesar de que el niño no se estaba ahogando, porque si estaba ahogando ya estamos hablando de otra figura que es el estado de necesidad, ¿verdad? Pero acá, como no se estaba ahogando, pensaba en esas circunstancias que se hubiese estado ahogando, pues no se vulnera el principio de confianza. Esa persona actuó con el principio de confianza. Vamos a poner el del taxista. Si el taxista coge a 2 personas con una maleta o con bolsos de un terminal y lo lleva a una casa que dice lleve, y ahí hacen una redada y lo coge con droga, ¿será que el taxista debe responder por esa droga como cómplice o como autor? No. No, porque está cumpliendo su rol social. No, pero No. ojo. Si las investigaciones arrojan que el taxista tuvo comunicaciones desde hace una semana con esa persona, desde que lo dijo, que lo reproche, si es que las investigaciones arrojan vínculos que no sean espontáneos, sino que ya esté, pues obviamente, puede que sí haya tenido conocimiento, pero también yo como taxista me puede llamar un día antes y me puede decir, anda, recógeme. Pero si yo veo WhatsApp, no sabe que lo que diga tiene pilas, preparado. que nos vamos a ganar un billete, pilas, ya, eso es otra cosa. Sí, hay Profe, que- una pregunta. dígame. ¿Le puedo poner un caso? No, hijo, eso es otra cosa. No, es Por eso mismo yo le planteaba, doctor, A ver, sí, como a ver, vamos por orden, por favor. Están cortando Por algo. favor. A ver, por favor, vamos por orden, si no, no podemos conversar.
Sí. Fuerza física irresistible tiene que haber una... ¿Acaso al taxista le obligaron a que le lleve? No. Tiene que haber una coacción para que haya fuerza física. Acá no hay coacción. Acá le llaman al taxista, anda a verme en tal parte o alza la mano. Eso no es coacción, pues. Para que haya fuerza física tiene que haber coacción. Acá estamos hablando de que el taxista, con el principio de confianza de que está haciendo una carrera como cualquier otro taxista lo haría en esas circunstancias, no tiene por qué responder si no hay vínculos de conocimiento del tráfico de drogas. Claro, que si hay Aquí también, vínculos... profesor, puede entrar lo que es la prohibición de regreso, porque es totalmente, está haciendo su trabajo como en vida cotidiana, y él no sabía, pues, la prohibición de regreso, creo yo, también. No, la prohibición de regreso va por otro lado, esperemos un ratito. Entonces, primero estamos analizando esto, el principio de confianza, de que la persona actuó como actuaría cualquier otra persona, ¿cierto? Ya el riesgo permitido, igual, el principio de confianza actúa como cualquier otra persona. La actividad riesgosa, cometemos, la de conducción, pero siempre que esté permitida, ¿no? Con licencia y todo lo demás. Ahora bien, luego del principio de confianza viene otra que se llama la prohibición de regreso. Y la prohibición de regreso, miren, pone ya con un ejemplo, por ejemplo, de la persona que fabrica, digamos, máquinas para podadoras campo. Una persona, la empresa Skid o Steel, fabrica machetes eléctricos o podadoras eléctricas. Resulta que una persona con una podadora se amputa un pie. No tiene las protecciones de vida y se amputa el pie. En este caso, si con el causalismo, tendría que buscarse al que fabricó la máquina, pues no al que le vendió, porque el vendedor es uno, probablemente el importador es otro y el fabricante es otro. Habría que buscar atrás al que fabricó esa máquina y enjuiciarle a Steel, que probablemente vive en otro país. Ese regreso está prohibido. Ese regreso está prohibido cuando tú fabricaste una máquina asumiendo que va a ser riesgosa, pero que está permitida porque es para el agro, para el campo. La venta de machetes, la venta de armas en algunos países está permitida. Y no le puede entonces yo buscarlo al que fabricó al fabricante de las Magnum 45 de esas armas para sancionarle porque Juan mató con un arma de esa, pero porque Juan se mató con esa arma. Esto, prohibido regresar para atrás. ¿Sí? Hay que ver el momento y las circunstancias. Si la prohibición de regreso impide estar buscando el causante de ese delito, o la fabricación, perdón, de una herramienta con la que se cometió el delito. En otras palabras, si la madre cría a un hijo que no lo sabe criar bien y se hace delincuente y no le castiga, pues habría que meterle a preso a la madre, porque la madre tiene la culpa por haber parido a ese hijo delincuente. Eso no permite el derecho, la teoría de la imputación objetiva. Eso prohíbe que, por ejemplo, al panadero que le vende un pan, le dice, véndame un pan que voy a envenenar a mi cuñado, toma, un pan. Da igual que le envenenes o no, yo le hago vender pan. Sí. Y voy y mato a mi cuñado. Este también, ¿por qué le vendió? Eres responsable, eres cómplice. Yo mi tarea es vender pan. Entonces, sí, pero el veneno. Entonces anda, búscale también al que fabricó el veneno. Entonces no se puede ir para atrás. Esa es la prohibición de regreso. Hay que mirar el dominio del hecho y a esa persona nomás establecerle la sanción. Y por último, la autopuesta en peligro. Cuando la víctima, cuando yo cometo el delito, violando el principio de tal, supuestamente tal, pero la víctima es la que se autopone en peligro, pues no habrá delito. Ahora, con todo lo que he dicho, se critica fuertemente la teoría de la imputación objetiva que solamente está pensada para los delitos culposos. Porque en los delitos dolosos yo no puedo autoponer en peligro a nadie porque ya estoy actuando con dolo. Yo no le puedo decir, oye, súbete en mi moto atrás.
voy duro, yo me agarro, freno y lo lanzo contra una peña porque yo sé que se va a matar, pues. Ahí no puede haber auto puesta en peligro. Entonces dice, para los delitos culposos sí, porque yo no sé qué, súbete a mi moto y voy y freno y se muere el de atrás, pero es por negligencia probablemente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, cuando la persona se autopone en peligro, tampoco debe haber sanción, dice la teoría de la imputación objetiva. Pero aquí vienen otras subteorías. Frente a esto, frente a la teoría de la prohibición de regreso y de la autopuesta en peligro, se oponen autores como Roxin y como Luzón Peña en España. La teoría de la prohibición de regreso, dice Roxin, que sí se debe sancionar y estoy de acuerdo con eso, sí se debe sancionar al panadero cuando el panadero Conoce. cuando el panadero participa en el delito. Es decir, no por el hecho de venderle el pan nada más y porque me diga lo voy a matar, sino cuando yo le digo, oye, mira, yo vendo pan, toma el pan. ¿Sí? Y como él me va a venir a comprar, tú pones el veneno que yo este pan le voy a vender envenenado a fulano de tal. Eso es otra cosa. Eso dice Roxin, ahí la prohibición de regreso no hay, ahí sí hay que sancionarlo al panadero, porque él puso el veneno o porque él dio el pan para que le pongan el veneno y Ahí actúa con dolo. y él se lo vendió el pan a fulano de tal. Eso es otra cosa. Y la prohibición de la autopuesta en peligro, en cambio, Luzón Peña dice que hay que analizarla a fondo y hay que analizarla heteropuesta en peligro. Que la heteropuesta en peligro sí es sancionable, dice él. Es decir, cuando yo pongo en peligro a la víctima y producto de eso causa un accidente, por ejemplo, el conductor que el pasajero que le dice al taxista, yo te pago más, pero dale rápido, métete por aquí porque quiero llegar pronto que me deje el avión. Sí pasa. Y voy duro con el taxi y de repente me choco, boom, y me muero yo, el chofer del taxista. El taxista, perdón, y otra persona queda vivo. ¿Yo lo puse en peligro al otro? Sí. Claro. Ahora, ¿la víctima se autopuso también en peligro? Sí, porque no debió ceder, pero también yo lo puse en peligro. O sea, cuando uno mismo lo pone en peligro, claro, eso a nivel de culpa, a nivel de dolo, la ruleta, juego de la ruleta. Vamos a jugar la ruleta rusa, una bala, blum. Dale yo, pum, me autopongo, y toma tú. Y boom, le sale el tiro. Se autopuso en peligro también, pero lo puse yo en peligro. Sí. Eso dice Luzón Peña. La heteropuesta en peligro tiene que ser sancionada. Y nos pone Luzón Peña el caso del sobrino que le pide al tío las llaves, sobrino de 13 años, le pide al tío las llaves para irse con unos amigos al departamento. Se van al departamento, salen a la alberca y miran abajo al balcón, miran en la alberca una piscina desde el tercer piso. Y como son muchachos, comienzan a lanzarse. Y uno de ellos cae en el filo y se muere. La prohibición de regreso no tiene nada que ver el tío, porque yo le di la llave. Sí. Pero los pusiste en peligro a potenciales, qué sé yo, vulneradores de la norma, que son los adolescentes, los jóvenes. Cuando le diste la llave, los pusiste en peligro. Entonces dice Luzón Peña que aquí sí tienes que responder a menos por culpa, por homicidio culposo. Claro, tú no tenías el dominio del hecho que se iba a matar. Dígame. Hay un caso así que me parece interesante, porque sucede de que un chico en Brasil ocurrió un famoso, se estaba metiendo con una mujer casada y los amigos le jugaron la broma de escribirle que llegaba el marido de ella y que lo iba a matar y que iba con una pistola. Entonces ese señor se tira del balcón y no cae en la piscina, sino que cae en el filo, exactamente como se dijo. Entonces los amigos que escribieron los mensajes deberían de responder por la culpa.
porque ellos causaron que él se asuste y todo. Ya, vamos bien, por ahí van los ejemplos, ¿no? Entonces, esto analiza la teoría del delito y dice lo siguiente. Les pongo el siguiente ejemplo. Primero analicemos el caso que estamos analizando del muchacho de la moto. Vamos a ver, el bus, actuó con principio de confianza, no tiene nada que ver el bus. Vamos a centrarnos en el peatón, que es el presunto sujeto infractor. Claro, porque se pasó por el medio de la calle y se cruzó. Pero, miren, aquí está la calle de doble vía, de doble sentido. Un bus, otro bus. En las dos hay paradas. Este muchacho se pasa por frente, no mira la moto porque aquí le tapaba el bus que estaba estacionado acá. Se pasa por aquí. Va a correr, viene la moto. Listo. ¿Se autopuso en peligro el de la moto o no? No, Puede no. ser, posiblemente si hay un límite de velocidad establecido y va corriendo, puede ser que se haya interpuesto en No, peligro. porque el bus lo tapaba prácticamente y no podía. No, pero yo digo, me refiero al límite de velocidad impuesto en la carretera en ese momento, por lo que es una vía peatonal. Yo veo que la carretera es bien angosta, entonces no puede ir más de 30. Bien. Primero en la ciudad, independientemente de la velocidad o no. Hay un bus estacionado, la moto está estacionada a la derecha, la moto obviamente, lo que no puede la moto es circular entre los carros cuando están rodando los carros. O sea, están dos carros ahí, la moto se meten por el medio, eso no puede. O en los semáforos está un carro y la moto se mete por ahí por el medio, eso está prohibido ahorita, en la ley de tránsito está prohibida, perdón, como en contravención está prohibida en el COI. Entonces, pero cuando está el carro parado, la moto sí puede circular por la izquierda y rebasar, pues, así sea de doble vía. No se va a quedar esperando que el bus parta para salir. Entonces el de la moto no se autopone en peligro al rebasar el bus y pasar porque tiene que seguir. Se autopone en peligro el peatón. Pero el peatón no se puede autoponer en peligro porque él no es la víctima. Si hubiese hizo el atropello, sí, pero el que se muere es el de la moto. Pero esa es la contradicción, doctor. No hay autopuesta en peligro del sospechoso, del infractor. Pues ya no es autopuesta. Ahora, Hay imprudencia nada más del peatón. ya claro, probablemente es imprudencia y eso le causó la muerte. Doctor, le comento un caso que pasó en Boquillas, fue muy, bueno, costó mucha empatía en sí. Fue el caso de que un taxista estaba pasando normalmente y había un par, entonces él estaba pasando, ¿no? Y Sí. paró y todo, y en la otra cuadra viene una moto con dos personas, entonces la imprudencia con la que cometió la moto, y al momento de pasar la moto, tenía que parar la moto. Y como el taxista había en su preferencia, él nomás pasó, confiado obviamente, pasó, y viene la moto y se choca con el taxi. Entonces ahí mueren los dos personas que estaban en la moto, pero por imprudencia obviamente de ellos mismos. Entonces ahí no quedaría, obviamente el culpable serían los de la moto, ya que ellos cometieron la imprudencia de pasarse cuando tenían que esperar a que el taxista pase primero. Es que la moto se pasó, como que parar. Sí, ese creo que. Pero también hay un caso de eso que pasó en la universidad, del chico que cruzó y el taxi le arrolló el taxi ruta y ni sé qué. A ver, vamos a ver. Hay dos casos. Un caso que se está ventilando ahorita en un tribunal acá y que yo iba a asumir la defensa, pero por cuestiones de honorario no me contrataron, ¿no? Uno plantea honorarios y a veces los clientes no están de acuerdo, pues tendrán que buscar opciones más económicas. Pero por eso está como está. Prefirieron un abogado que les cobraba, no, yo te cobro tanto, y está en juicio ahorita. Cuando hace rato eso hubiese debido, se hubiera analizado lo que yo pensaba analizar, la teoría de la imputación objetiva, pues otro hubiera sido el cantar. Lo barato sale caro. Miren, el asunto Doctor, una pregunta, ¿por qué cree usted que la teoría de la imputación objetiva no está descrita en el Código Orgánico Integral Penal, sino que actúa de manera subjetiva nomás? A ver, no es subjetiva. Es que las teorías no pueden estar descritas en ningún código.
No, Porque las no, teorías- pero, o sea, ¿por qué no lo ponen como tal? O sea, porque Porque- la verdad es interesante porque- la teoría de la imputación a ver, objetiva y no está porque es una Entonces, teoría. hay una mala interpretación en esto. A ver, vamos por partes. Los códigos no pueden acoger teorías, porque una teoría hoy es la más adecuada, pero mañana viene otro penalista y saca otra teoría. Y los códigos van a estarse reformando cada vez que la gente proponga las teorías, no es así. Pero sí deja herramientas para que los sujetos procesales, no solamente el juez, los sujetos procesales, ¿sí?, debatan y prueben la pertinencia de la teoría. Si nosotros como abogados tenemos que darle al fiscal los elementos probatorios para decirle mi teoría, quiero que apliques aquí la teoría de imputación objetiva y te voy a dar todos los elementos probatorios para eso. Si no se la damos, el juez no puede de oficio aplicar la teoría, perdónenme. Porque estamos en un sistema acusatorio donde por principio dispositivo son los sujetos procesales los que activan el proceso. Entonces, de ahí que son los sujetos procesales los que tienen que tener conocimiento de la teoría de la imputación objetiva. Y ellos son los que deben. Y de hecho, yo la he aplicado. Y aquí vienen los ejemplos puntuales. El primer ejemplo, monumental. Sino que lo que a mí menos me gusta es la propaganda, obviamente, ¿no? Monumental. Primero, una persona sale de una reunión, un profesor sale de una reunión que ha bebido, estaba a altos grados de alcohol, tampoco perdió el conocimiento, pero estaba borracho. Sale de una recepción que han tenido desde las 10 de la mañana como a las 4 de la tarde. Coge su camioneta, se va por la vía normal, por la izquierda, todos los papeles están en regla, lo único que está es borracho. Va circulando por una vía preferencial. No había semáforo, pero es preferencial. Preferencial. Había pares en las otras vías, en las que cruzaban. Va pasando en un callejón de esto a velocidad prudente, viene una moto con 2 pasajeros. A toda velocidad se choca, la llanta de la moto se sale, se desprende y se va donde una vitrina de una señora que estaba en un bazar con una vitrina vendiendo, cae ahí la llanta, le brincan vidrios y la deja ciega a la señora. Fatal, así. Me tocó bailar con la más fea, defender al profesor. Fiscal, la defensa de la señora, fiscalía, todos lo acusaron, porque el señor ni siquiera oyó, se quedó ahí, se bajó o estaba aturdido y se dieron cuenta que estaba borracho. La gente, está borracho, lo cogió la policía, le hizo la prueba, eso. Yo por esos tiempos llegaba de Estados Unidos haciendo unos estudios en una maestría en litigación oral y cojo el caso, ¿no? Ya he tenido creo que 2 abogados antes, estaban ya en etapa de instrucción y cojo el caso. Yo digo, pero bueno, analizo la situación, pero el señor estaba, el parte dice que todo el papel está en regla, lo único que está tomado, sí, pero le están acusando por la muerte de uno de estos, porque uno de estos muchachos se murió, se desnucó, el otro quedó herido, le amputaron creo que una pierna, y la señora quedó ciega. La córnea se le lastimó. O sea, proceso por lesiones y por muerte. Y por daños contra la propiedad, porque le destrozó la vitrina y ahí habían unos celulares, no sé qué cosas eran, y se dañó. O sea, el señor estaba bajo todo punto de vista. Entonces yo digo, bueno, un momento, ¿no? Yo conozco la teoría de la imputación objetiva y si este señor iba por su vereda, por la calle principal, en los rangos de velocidad, porque había una cámara, se veía la velocidad que el señor iba parando, inclusive él iba parando, pues estaba borracho, iba mirando allá así un poquito, y en esa calle paró un poquito y vio que no venía nadie y siguió, a pesar de que no debía parar. Y a lo que arranca, vino una moto y quiso virar, ya se impactó. Bueno, entonces, no, se chocó de frente fue porque la moto salió así, y ahí la parte de atrás golpeó en el carro y
Y fue que se mató uno de ellos. Entonces, yo voy a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que ya estaba en instrucción, y yo alego, bueno, voy a plantear mi teoría, ya las investigaciones todo estaban. Este señor no debe ser procesado por la muerte ni por esas lesiones. Porque vamos a hacer un análisis de los cursos causales de la conducta de este señor. Toda acción tiene que generar un resultado querido dolosamente o no querido, pero no previsto. Es decir, no teniendo cuidado. Como era delito culposo, vamos a ver si la conducta de él fue imprudente. Sí, pero el delito aquí se le estaba tomado, aquí muerte porque él está... Sí. El delito dice muerte producida bajo los efectos del alcohol, pero muerte producida. Ojo, cuando él, por haber estado borracho, hubiese atropellado, se hubiese invadido una vía, hubiese pasado un semáforo, todavía, pero él no cometió. El único delito que cometió este señor es haber estado bajo los efectos del alcohol, y eso es contravención. Separemos los cursos causales. A este señor se lo debe responder, procesar por contraventor, por haber conducido en estado de embriaguez, pero no por la muerte de estos señores. Doctor, Primero, o sea, el señor no, si se lo acusa sería por haber manejado ebrio, más no por haber causado el accidente, porque él estaba correctamente manejando. Así ¿verdad? es, así es, así es. Sin embargo, Doctor, es ahí un lo habían agravante, acusado, ¿verdad? En ese caso real. No, lo acusaron, pero yo lo saqué libre. Ah, Yo lo ya, saqué sí libre. participó usted. Yo participé, yo lo saqué libre en la posición, yo lo saqué libre. El juez no me hizo caso, lo llamó a juicio. Y en el tribunal probé imputación objetiva y salió. Perdón, en el mismo juez era, porque los delitos de tránsito se ventilan ante el mismo juez. Entonces, pasó a la siguiente etapa del juicio y ahí salió libre con la imputación objetiva. Aunque lo llamó a juicio, luego, cuando se evacuó la prueba, salió libre. ¿Por qué? Porque no podemos, pues, meter en un mismo saco a Adán, Eva y a la serpiente. Y además, porque la conducta de él, el daño a la ley fue conducir en estado de embriaguez. Quitémoslo, y yo este ejemplo se lo puse al juez. Quitémoslo a don Rodrigo de aquí, borracho. Pongámoslo a don Juan Buenizano. ¿Hubiese pasado lo mismo? Claro que sí. No porque esté Buenizano, no porque esté Buenizano, yo iba a ver que venían duro, me iba a dar retro o iba a saltar. No, es imposible. De igual hubiese pasado. La conducta de Juan no influyó en nada en el accidente y eso no es reprochable. Por lo tanto, las víctimas se autopusieron en peligro y los que deben responderle a esa señora son... Exactamente. Y se armó todo un escándalo, porque este caso fue en Naranjal, se armó todo un escándalo que al pobre juez casi le costó el puesto, se apeló, eso se fue hasta Quito, hasta con todo, revisión. Y digo, tranquilo, que van a haber jueces que sin necesidad de que conozcan la imputación objetiva, tú le llevas estos hechos y tienen que terminar absolviendo. Pero tú sabes que estás aplicando imputación objetiva. No porque ustedes son Jaco ni Roxy, sino porque la circunstancia del caso, porque resulta injusto que una persona que iba solamente borracho, pero que iba por una calle normal, la vereda normal, y venga otro invadiendo vía, se cruce, se mate, no puedo responder. Yo responderé por andar conduciendo en estado de embriaguez, porque mi conducta no influenció en nada. En otras palabras, quito a Juan borracho, pongo a Pedro Buenizano, ¿hubiese podido hacer algo? No. Never. Entonces, para eso sirve la imputación objetiva. Y claro, como dice Naín, es preocupante, es importante, es preocupante que no esté en el COI, pero no puede estar en el COI tampoco, porque es una teoría. Que los sujetos procesales debemos conocerla a fondo, eso sí. De hecho, a mí me ha servido. Otro caso puntual. Hay un señor aquí y una cámara que se ve, y el señor viene despacio y una moto así mismo viene ya pasándose algunos semáforos. Ese es el que no me contrataron a mí por honorarios.
Si yo le digo, voy a cobrarle tanto, les pareció mucho, bueno. Y ya las luces del semáforo se ponen todas las acá, donde pasa la moto, se ve que todos los carros frenan, se ven las llantas de los carros y se ven los frenos. Están frenados, los carros cruzan. Es verdad que el carro del señor llevaba una escalera, parece que es adaptada atrás, y no cruzó primero, sino que cruzó ya despuesito. Y al momento que ya cruza, la moto piensa que va rápido, arranca y se pega contra la escalera, creo, y ese creo que le amputan la pierna, algo así. Y le echan la culpa porque el carro dice que tenía una escalera. Sí, pero el carro tenía una escalera. Pero el semáforo estaba en rojo para el otro. Y no porque ya yo pensé que como no había más carro atrás, yo pensé que no iba a tener escalera. Perdónenme, mientras esté en roja. Y se ve que todos los demás carros todavía están parados ahí, porque está el semáforo en rojo para los otros. Bueno, la fiscal con desconocimiento y más desconocimiento del abogado, que no conocía estos términos, pues hizo que lo lleguen hasta el juicio, hasta donde está. Y ahora vienen nuevamente, me pidieron asesoría, le digo, dígale que aplique imputación objetiva. Pero no saben qué es eso, obviamente. Y va a tener una condena. Es por lo que no está escrito, y por eso dice que hay muchos errores en la interpretación de la imputación. Sí, pero es que no necesariamente tiene que estar escrito. O sea, lo que pasa es que tienen que haber más profesionales que apliquen de su conocimiento, o sea, que sepan las teorías. No solo los profesionales, doctor, dice que hasta los jueces desconocen lo que es la imputación objetiva. Ajá, sí, pero a ver, vamos a ver. Sí, pero los jueces, vuelvo y repito, los jueces resuelven lo que las partes les llevan. Entonces, también tendría que estar descrito la teoría del delito. También tendría que estar descrito el dolo directo, dolo indirecto. También tendría que estar descrito estado de necesidad disculpante. No, esos son análisis doctrinarios que debemos llevarlo a la práctica según el caso en particular, claro que sí. Pero somos los otros, los sujetos procesales, los que debemos conocer. Si nosotros, la práctica nuestra es cotidiana de imputación objetiva, tenga la plena seguridad que los jueces van a aplicar. Doctor, y se da cuenta, en el código solo están descritas las exclusiones nada más. Por ejemplo, bien. Las exclusiones de los filtros de exclusiones y eso. Avancemos entonces. Entonces, en este caso en particular del muchacho, de esta persona que se pasó, obviamente, el de la moto no se autopuso en peligro porque no estaba rebasando mientras los vehículos estaban circulando. Pues la moto no puede meterse entre dos vehículos. Se ha visto que están parados esperando el semáforo, están dos, y la moto se mete entre los dos por la línea. Eso es prohibido. Pero en cambio la moto sí puede rebasar por su costado. O sea, eso es. Entonces el de la moto no se puso auto en peligro. Ahí sí hay una responsabilidad del peatón. Porque el peatón, aparte de que él se puso en peligro, pero él no es víctima, él fue el que causó, y el impacto que se chocó con él hizo que el otro muchacho se meta debajo del carro. El carro no tiene nada que ver. El peatón es el causante de esta circunstancia por cruzarse por allí. Más aún cuando no tenía visibilidad porque había un bus que estaba allí. Inclusive, hubiese pasado un carro, lo hubiese matado, ahí sí se aplicaba la autopuesta en peligro para el carro, porque el carro, a ver, este me salió de acá de la nada. Miren, hubo un caso hace un año, un caso muy doloroso por la gasolinera de la Piaña, había pasaje más en ese sector. El papá manejaba el bus, el hijo era el controlador, en ese tiempo habían controladores todavía en las Calderones. El papá para a un costado derecho, porque el otro bus le iba a pasar el periódico y le manda al hijo, la otra Calderón que venía por ahí, le iba a dar el periódico y lo manda al hijo. Se para a la derecha, el hijo va a cruzar a ver el periódico y viene un carro que va a pasar por el lado izquierdo de la vía donde estaba el bus, porque esa es doble de autopista. Tiene 4 carriles y 4 carriles. Pero el señor se pone a la derecha el bus, el hijo baja, cruza y pasa el carro. Piensa porque la Calderón está parada. Y yo cuando me para, yo me rebaso por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda y lo golpea al hijo y en su cara lo ve como el hijo se eleva, cae y se muere. Le hicieron juicio a la señora, pero la señora salió libre, sin necesidad de aplicar imputación objetiva. En ese tiempo el abogado ni conocía qué era imputación objetiva. Salió libre.
Sí, pero cuando hablamos de autopuesta en peligro estamos hablando de imputación objetiva. Simplemente en ese caso la gente decía, no es culpa del carro que va por la derecha, por la izquierda va a rebasar. La culpa es de esta persona que se tira a cruzar la calle. Entonces más bien quedó en algo, no hubo sanción. A ver. Pero es mayor de edad, hijo. Es mayor. En los muchachos son menores de edad, tienes un deber objetivo de cuidado. Doctor, a mí le puedo poner un caso que a mí me pasó y que el anteaño pasado. Sí. Resulta que yo estaba retrocediendo el carro. Ponme una tarjeta, ¿no? A lo que allá, resulta que yo estaba retrocediendo y el carro de mi papá es alto. Entonces, a lo que estaba retrocediendo, pues, mi sobrino de 5 años se cruza en la parte de atrás y no lo logro ver. Y le termino aplastando todo lo que es aquí, el tórax y el brazo. No sé si me escuchó. Sí. ¿Pero qué pasó allí? No, pues que justamente, no sé, como que algo de Dios me dijo detén el auto y lo detuve, pero imagínese que, o sea, estuve a segundos de aplastarle la cabeza. Ya, pero o sea, sacando el carro, me dices. Claro. Sí, retrocediendo el carro, obviamente, pues el carro es alto. Sí, entonces, pero ahí... era un SZ, un Suzuki, y no lo avancé a ver, pues el carro de mi sobrino es chiquito, creo que debe tener unos 50 centímetros, más o menos. Entonces no lo avanzo a ver y le aplasto aquí todo el tórax. Estuve a segundos de matarlo prácticamente. Él se cruza, está diciendo. Y no claro, se cruza por la parte de atrás y no logró ver, pues, en la parte de atrás. O sea, obviamente, pues, hubiese pasado algo, obviamente, por medio de la teoría. Miren un caso que pasó en Santa Rosa. Es muy particular y creo que eso ha ocurrido muchas veces también. Sí, pero hay que tomar las previsiones también. Yo tengo una camioneta. A ver, presten atención. Yo tengo una camioneta Ford 150 que es grande, es alta. Esas camionetas son altas. Y yo todos los días, y ahorita estoy viviendo en la casa de mi madre, de mis padres, yo todos los días, yo la dejo afuera de la casa, la camioneta, y todos los días, yo sé que, inclusive sé que hay animales que se meten, los gatos se meten a dormir en las llantas. Entonces yo todos los días, antes de salir, yo me doy vuelta por los 4 lados de la camioneta y miro abajo y si hay gatos los saco, todo. O sea, hay que tomar precauciones nosotros también. Y nos observaste el deber objetivo de cuidado ahí, probablemente. No, lo que pasa espera un ratito. Si es que te subiste al carro sin mirar alrededor, sí o no observaste el deber objetivo de cuidado. Pero si te subiste, si hiciste ese recorrido y no viste a nadie y confiado te subiste, pues ahí no observaste el deber objetivo de cuidado. No, nosotros tenemos cámaras aquí y, o sea, no, lo que pasa es que mi sobrino estaba jugando con mi otro sobrino y salen corriendo, qué sé yo, estaban jugando en las escogidas, abren la puerta y entonces... Sí, obviamente, sí, yo te entiendo todo lo que tú dices, que tienen cámara, pero vamos al momento de los hechos. Claro. Si tú dices que tú sabías que ellos estaban jugando por ahí. No, o sea, salen de la nada, Yo cierro la puerta con llave y ellos abren la puerta y salen corriendo así de la nada, o sea. Eso es otra cosa. Claro. Pero si tú solamente sales apurado, das retro y atropellas a alguien, pues no observaste el deber objetivo de cuidado. Porque simplemente hay que ver que esté despejado todo para dar retro. Pero si es algo intempestivo, como pasó en este caso que les voy a contar en Santa Rosa, un cliente mío estaba conduciendo un camioncito que repartía productos de tienda y a una velocidad normal, porque a la siguiente esquina tenía que repartir, había otra tienda, por Santa Rosa, una calle estrecha de doble vía. Un carro estaba parqueado en la otra vía, por lo tanto, él iba por su carril, un señor conversando con el otro afuera al frente de ese carro. El camioncito, un hino, son altitos, son ñatos, está pasando y el señor escucha, la mataste, y no vio nadie en el frente. Y más adelante paró y vio que una niña estaba tirada en el suelo. La niña sale corriendo de 5 años, tras una pelota, el carro rodando y se da contra la llanta del carro, en la cara, la golpea y se muere la niña. Y cliente huido. Bueno, un abogado la tenía huido, lo tenía escondido. Pues yo dije, no tienes por qué estar escondido. Aquí
aquí tú no tienes nada que ver, pues salió algo imprevisto la niña. Es más, aquí los abuelos, los padres tienen culpa que no cuidan a los hijos. Y oficié que se investiguen a los padres por la falta de cuidado de los hijos. Así que los pájaros que dispararon ahora eran los casados. Porque así es, o sea, así es. Así es, ¿cierto? O sea, cuando es algo imprevisto y yo estoy con todas las cosas en regla, no tengo por qué responder. Sino que a veces él se fue huyendo, eso decía, ¿por qué huyó? Claro que huyó, porque ese señor, el abuelo y toda la familia que salía, imagínense, al ver a su hijo muerto, ¿cómo va a reaccionar? No le va a felicitar, oiga ya, ¿no? Pues tiene que huirse por salvar la vida. Muchas veces la vida de uno corre peligro, tiene que salir huyendo. Repito, pero no porque eres culpable. Entonces, estos casos pasan. Esto se puede zanjar con la imputación objetiva. Bien, avancemos un poco porque ya nos detuvimos mucho aquí. Entonces, luego que hacemos ese análisis, vemos, ahí sí, si hay dolo, si hay culpa, si hay preterintención o si hubo error. Según eso, la conducta será típica o atípica. Si el error es vencible o invencible. Luego vamos al siguiente análisis. En el dolo. Miren, cuando la doctrina diga, a veces no dice dolo directo o dolo indirecto, sino a veces dice dolo de primer grado y dolo de segundo grado. Cuando es el primer grado ya saben que es el directo. Cuando es el segundo grado estamos frente a un dolo indirecto, ¿sí? Más o menos. Esa es para que tengan claro. Luego va el análisis de la antijuricidad. Y aquí dos cosas. El estado de necesidad, que hay que saberlo entender, ¿no? Que puede ser justificante o disculpante. Y con esto quedémonos. El justificante excluye la antijuridicidad. No hay más. Y el disculpante no la excluye, sino se va al siguiente análisis de la culpabilidad. Y ahí puede ser reducida la pena, lo que sea. El disculpante, ¿sí? El justificante excluye la antijuridicidad. El disculpante se va al análisis de la culpabilidad. Luego, en la culpabilidad, tenemos el error de prohibición. Y también hay un error de prohibición directo o indirecto, si se quiere. O aún nos hablan de putativo. Pero quedémonos nosotros con el vencible e invencible. El directo, el error vencible, perdón, el error de prohibición directo, ¿sí? Es el error, es el que nosotros llamamos error invencible. El directo. Y el indirecto es el error vencible. Entonces, ¿cuál sería, doctor? A ver, si el directo es error vencible. A ver, quedémonos con el invencible y invencible para no marearnos más. Ahí le puede ser. Vencible o invencible. La doctrina lo llama al uno directo y el otro lo llama indirecto o putativo, pero quedémonos con el error vencible. ¿Estamos? Vencible o invencible. El invencible excluye la culpabilidad y el vencible atenúa un poco la responsabilidad. ¿Estamos? Claro. Eso es otra cosa, sí. Doctor. Bien. Sí. A ver, esto se había dicho invencible excluye la culpa. ¿Y vencible? Lea la ley. Yo estoy recordando. El vencible atenúa. O sea, eso tenemos en el COIP. Yo no pienso que está. Vamos con usted mismo a leer el COIP. Miremos el error, porque esto está en el COIP. Vamos a dar lectura, por favor, donde habla del error. Yo creo que ya han de ver, ustedes han leído el COIP para estudiar. Se dice que el error de prohibición atenúa la pena en 1/3. Ya, ¿cuál error es? El vencible. Claro, ahí está, ya tienen. O sea, eso está en la norma, ¿no? Yo solo estoy recapitulando nada más. Bien, entonces, eso, ¿no? Y luego ese error vencible que ustedes llaman, ese no es otra cosa que proviene también del estado de necesidad disculpante. Miren, el estado de necesidad disculpante no excluye la antijuricidad, solo el justificante. El disculpante se analiza acá, dentro del error vencible, para atenuar la pena. ¿Estamos? Esto quería aclarar. Bien, nos corresponde en esta última media hora casi dejar planteado al menos
la clase del día de hoy. Tenga la bondad de anotar, entramos a la unidad número 3. La unidad número 3 comienza con, se denomina ejecución y teoría de la autoría y participación. El día de hoy, la clase del día de hoy va a ser la tentativa, el desistimiento y el arrepentimiento eficaz. Eso vamos a hablar entre hoy y toda esta semana, ¿sí? Hasta el 3 de agosto. La tentativa para eso, vamos a tomarnos esta segunda hora, unos, yo creo que 20 minutos. A las 10:20 abrimos cámara nuevamente. Voy a ver si yo aprovecho para desayunar algo. He tenido horas seguidas de clase, no he desayunado aún. Pero quiero que en el diario de campo trabajemos con un esquema conceptual de la tentativa y del desistimiento y arrepentimiento eficaz. ¿Qué son y cómo se sanciona? ¿Sí? Comenzamos desde este momento, por favor, y después socializo como participación en clase. Doctor, ¿será que puede repetir el tema, por favor? Lo dijo hace un momento. ¿Qué tema? El que dijo tentativa, resentimiento, y el otro no lo va a hacer escuchar. Revise el sílabo, por favor. Sí, en el sílabo está. Bueno.
No sé, ya que yo sepa, el día de ayer eran de hacer tres cosas. Cada uno era eso de las fechas, luego más abajo había un listening a sí mismo y el admin. Son esas tres cosas nomás que yo sé. Un muy buen día. Con todos ustedes les saluda muy cordialmente Paulina Araujo. El día de hoy, concatenando con otros videos que están en este canal, quisiera referirme a la figura de la tentativa y el delito frustrado, que son actos de ejecución dentro de la fase externa del iter criminis, del camino del delito. Que si ustedes revisan videos anteriores, se justifica el análisis de estas fases del iter criminis cuando el delito no se ha consumado, no ha llegado a la perfección jurídica. Tanto la tentativa, como realizan videos anteriores, se justifica el análisis de estas fases del iter criminis cuando el delito no
no se ha consumado, no ha llegado a la per criminis, cuando el delito no se ha consumado, no ha llegado a la perfección jurídica. Tanto la tentativa como el delito frustrado comparten elementos en común. Primero, llegado a la perfección jurídica. Tanto la tentativa como el delito frustrado comparten elementos en común. Primero, hay dolo. El sujeto activo quiere cometer el delito. Tal es así que lleva adelante actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a cometer el delito. Pero el resultado no se va a dar, por ejemplo, no mata, no se apropia de cosa ajena, y esto por factores ajenos a su voluntad, porque el sujeto activo hace todo por cometer el delito. Bien, en la dogmática penal es relevante analizar la diferencia entre la tentativa hace todo por cometer el delito. Bien, en la dogmática penal es relevante analizar la diferencia entre la tentativa y el delito frustrado, puesto que hay ordenamientos jurídicos que al tratar de hacer puede analizar la diferencia entre la tentativa y el delito frustrado. Puesto que hay ordenamientos jurídicos que al tratar de hacer la dosimetría, aplicar la proporcionalidad entre los delitos y las penas, tiene pena completa para el delito consumado, una pena menor para la tentativa y en una escala intermedia tendríamos al delito frustrado. Ahora van a entender por qué. Bien, siendo tanto la tentativa como el delito frustrado actos de ejecución, en lo que se van a diferenciar es en el proceso ejecutivo del delito. En la tentativa, el proceso de ejecución se interrumpe y por eso no se da el resultado. Mientras que en el delito frustrado, el proceso de ejecución culmina. La ejecución se interrumpe y por eso no se da el resultado. Actos de ejecución, en lo que se van a diferenciar es en el proceso ejecutivo del delito. Ahora van a entender por qué. Bien, siendo tanto la tentativa como el delito frustrado actos de ejecución, en lo que se van a diferenciar es en el proceso ejecutivo del delito. En la tentativa, el proceso de ejecución se interrumpe y por eso no se da el resultado. Mientras que en el delito frustrado, el proceso de ejecución culmina, pero no hay la consumación como tal. Voy a poner ejemplos para que esto quede más claro. Digamos que yo quiero matar a alguien con un veneno. Le pongo el veneno en el café que sé que toma todos los días. La persona llega,
se acerca a la taza de café, empieza a tomarlo y ya se quema los labios, la garganta. Ahí se interrumpió el proceso de ejecución, no llega al resultado por factores ajenos a quien quiso matar. Eso es tentativa. En el mismo caso, pero en delito frustrado, la persona llega y se toma hasta la última gota del café. Ahí usted se va a dar cuenta que ya es prácticamente un delito consumado, pero le logran salvar en el hospital a esa persona. Del mismo modo, no hay consumación, pero el proceso de ejecución sí terminó. De ahí la diferencia que hacen algunas legislaciones: pena completa, delito consumado, luego viene una escala para el delito frustrado y una menor para la tentativa. En el caso ecuatoriano, como está redactado en el Código Orgánico Integral Penal, se asimila las dos figuras, sea que el proceso de ejecución se interrumpió o el proceso de ejecución culminó. Lo relevante es que no se llegó a figuras, sea que el proceso de ejecución se interrumpió o el proceso de ejecución culminó. Lo relevante es que no se llegó a lesionar el bien jurídico protegido como el sujeto activo quería. Iba a tener una sanción menor al delito consumado. Si no se llegó el proceso de ejecución culminó, lo relevante es que no se llegó a lesionar el bien jurídico protegido como el sujeto activo quería. Iba a tener una sanción menor al delito consumado. Sin embargo, es importante tener integral penal, se asimila las dos figuras, sea que el proceso de ejecución se interrumpió o el proceso de ejecución culminó. Lo relevante es que no se llegó a lesionar el bien jurídico protegido como el sujeto activo quería. Iba a tener una sanción menor. Lo relevante es que no se llegó a lesionar el bien jurídico protegido como el sujeto activo quería. Iba a tener una sanción menor al delito consumado. Es que no se llegó a lesionar el bien jurídico protegido como el sujeto activo quería. Iba a tener una sanción menor al delito consumado. Sin embargo, es importante tener en cuenta esta distinción doctrinaria de actos de ejecución, tentativa y delito frustrado. No olvide, ambas figuras parten de dolo. Usted tiene un sujeto activo que no hay duda quiere cometer el delito. Lo hace todo bien, pero por factores ajenos a su voluntad, o se interrumpe el proceso de ejecución, o aunque culmina, no llega al resultado que él quería. Que en el ejemplo que les he colocado, matar a la persona con un... Veamos. Dejamos las participaciones para tomar como lecciones la siguiente clase. Simplemente indicar lo siguiente. En la tentativa del artículo 39, el legislador ecuatoriano ha fundido dos figuras, que es el delito, la tentativa y el delito frustrado. Aquí el legislador ecuatoriano no ha hecho diferenciación. Ustedes en la doctrina tal vez encuentren la tentativa, el delito tentado y el delito frustrado. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que para el caso ecuatoriano, el legislador no las ha diferenciado, sino que los ha puesto igual, de igual forma, con la consecuencia de que rebaja la pena, sí, o sea, en los dos casos, ¿no? Vamos a identificar dónde está el delito frustrado y el delito tentado. En la primera parte dice, la tentativa es la ejecución que no logra consumarse. Ese es el delito tentado. La ejecución
que no llega a consumarse. Luego dice, o cuyo efecto no llega a verificarse. Ese es el delito frustrado. En el primer caso, no se consuma el delito. En el segundo caso, se consuma, pero no se alcanza el resultado que se quiere. ¿Estamos? Ahí tienen delito tentado y delito frustrado. No ha hecho diferencia el legislador ecuatoriano porque a los dos los ha puesto como que rebaja la pena de la misma manera, ¿no? Bien, ahora sí. Esto es importante para que haya tentativa, ¿no? O delito frustrado. Que no se consuman o que no se verifiquen por cuestiones ajenas a la voluntad del autor. Y no se vaya a confundir aquí con las causas de exclusión de la conducta, porque no tiene nada que ver aquí la causa de exclusión de la conducta. ¿Cuál cree que sea la diferencia, Lady Velázquez, entre las causas de exclusión de la conducta y estas circunstancias ajenas a la voluntad del autor? Que en las causas de exclusión de la conducta, vuelta era fuerza física irresistible, movimiento reflejo y esa plena inconsciencia. Vuelta acá dice que en la tentativa son objetos, elementos objetivos ajenos a la voluntad del autor. Puede ser que por efectos de problemas sociales no se haya dado la tentativa que quería hacer el autor prácticamente. Sí, pero por ejemplo, si hablamos de fuerza física, ¿será algo externo a la voluntad del autor? ¿O será igual? Claro, pero ahí puede ser, pero acá vuelta en la tentativa, la persona quería hacer algo, o sea, tenía un acto por hacer. Vuelta en la fuerza física irresistible es cuando prácticamente le obliga a una persona a hacer algo y esa fuerza física es irresistible. Es decir, no se puede oponer a esto. Bien. No es que prácticamente como en la tentativa que no le permitió llevar a cabo esa ejecución. En la fuerza física irresistible vuelta le obligan a llevar a cabo esa ejecución. Ese acto. Sí, pero yo quiero que marquemos la diferencia. ¿Por qué en este caso? A ver, una persona va a cometer un delito y el delito no se ejecuta o no se completa por algo externo, como por ejemplo una fuerza física irresistible. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza física irresistible? O sea, es la intencionalidad del autor. Si se lo impide otra persona ajena, sin embargo, él tenía la intencionalidad de realizar dicho delito, como también sinónimo de delito imperfecto, que no se dio no porque él no haya querido hacerlo, sino que por una fuerza exterior que se lo impidió. Sin embargo, cuando estamos hablando de la fuerza, que la fuerza irresistible exterior, esa hace que tú cometas dicho delito sin que tú tengas la opción de decidir o tengas voluntad de realizarlo. Bien, sobre todo algo trascendental. Recuerden que yo creo que en la fuerza física irresistible, recuerden que el delito se consuma. Claro. Y en estos casos no se consuma. Exacto, es un delito imperfecto. Aquí en la tentativa, doctor, también lo habla aquí el tipo penal, que lo habla de penal doloso.
en la tentativa se está estipulado aquí en el código. Vale. En la tentativa debe de haber dolo. Que se consume. Y como dijo la compañera, por actos externos. Él no quería cometer el delito. Ujú. Sí, y aparte estamos hablando de casos de exclusión, es decir, que evitan, que está totalmente apartado de lo que es la voluntad de la persona. La principal diferencia es que, que en fuerza física irresistible no existe la voluntad. Y en la tentativa sí existe la voluntad, pero por causas externas, como una investigación o algo, no se dio. No se lleva a cabo. Claro. Se priva esa voluntad de la persona que tuvo al inicio prácticamente. Bien, sí. Eso es delito frustrado. A ver, ¿eso será delito frustrado o delito tentado? Frustrado, porque ya estaba en la fase externa, ya estaba en la fase externa. Porque ya tenía todo el preparado, resultado no básicamente. Ya lo llegó a estaba usando. consumarse. Claro, claro. Se la pide tentativa porque no se llegó a control de robar. A ver. Frustrado A hubiera ver. sido si lo cogieran ahí. A ver, vamos a ver. Lo de la parte interna y la parte externa puede darse en uno u otro caso, en el frustrado o en el tentado. No es lo que diferencia uno de lo otro. ¿Por qué? Lo que diferencia es acá, en este caso, el delito tentado, aquí era tentado porque se hicieron todos los actos necesarios para cometer un delito que nunca se lo cometió, porque lo descubrieron. No puede ser frustrado, no puede ser frustrado porque el frustrado es cuando entras a robar ya, ¿no es cierto? Ya tienes todo y no logras el objetivo final. En el caramelo de la boca, como bien dice. Pero en ese Exactamente. caso ellos nunca llegaron, entonces Exactamente. eran Aquí tentados. nunca llegaron, aquí es tentado. Pero no nos hagamos líos, porque en el uno y en otro caso el legislador ecuatoriano ha dicho, da igual, a mí me da igual que sea tentado como que sea frustrado. En doctrina sí, pero en doctrina exactamente. Disculpe, doctor, me perdí, es que me confundí. Entonces, frustrado es cuando no avanza a robar, pero tentado, ahí me confundí. A ver. Tentado es cuando no. A ver, tentado es cuando haces todo, pero por cualquier cosa, para robar, pero por cualquier cosa no logras cometer el delito, consumar. En el otro ya lo consumas, ya haces el robo, pero no logras verificar el resultado. O sea, te metes a robar oro y piensas que te robas oro y te estás robando lingotes de bronce o de cualquier otra cosa. Igual es robo, obviamente, pero no vas por el oro. O sea, o vas a robar, entras a robar y en la escapada se te cae el material de robo. En este caso, ¿estaremos ante robo o estaremos ante delito frustrado? Es muy difícil el debate aquí. Porque la gente, claro, la gente dice tentativa, porque no lograste robar. Pero si ya... Ahora, cuando la policía después recupera lo robado, no es delito frustrado, pues. Porque ya te llevaste. El delito frustrado se da en el momento mismo de la comisión. Ahí se da la frustración. Por ejemplo, una persona entra a robar una agencia, sale corriendo, la policía lo persigue y para que no lo siga la policía deja botando el dinero y el arma. Eso ya es robo, ahí no hay tentativa ni hay delito frustrado. Eso ya se consumó. Cometió el delito, por eso... Exactamente. Otra cosa fue si estuviera mismo en el local que estaba robando, en el lugar. Y ahí a ver, ahora, ¿qué dice la doctrina? Ahora sí, ahí quizás viene la confusión. El uno está en la fase interna y el otro en la fase externa. El uno quiero hacer, pero no se verifica externamente. Pero no se verifica externamente, ¿no es cierto? Pero no se confundan con eso, porque en derecho penal los pensamientos no se juzgan. No es que subjetivamente estamos frente a tentativa, no.
los hechos no se juzgan. Entonces, en la tentativa tiene que haberse hecho las acciones tendientes a cometer un delito, pero por cuestiones externas no se dieron. Los túneles nunca llegaron a los bancos, pero estaban para eso, tentativas y los cogen. ¿Qué pasaba si hubiesen llegado a los bancos? Hubiesen llegado a los bancos y al momento que estaban ya rompiendo las celdas, no pudieron abrir la caja fuerte, se activó la alarma y salen corriendo. Frustrado. Frustrado. Claro, no, ahí hay robo. O sea, no, tampoco sí, eso ya sería, prácticamente. ya no sería tentativo. Los policías llevaron las rejas. Exacto. Y si la policía los está Y esperando ahí, en las rejas como tú para quitarle dices, dinero. Rómulo, ya se lo lleva, eso ya es robo. Ya, Claro. por donde Claro, pero Deja ya de ser tentativo. ya lo llevó, pero ya te lo llevaste, ya deja de ser tentativo, ya deja de ser Entonces, frustrado. a ver. yo quiero decir algo. Entonces, con ese argumento sería, yo me robo, después me gasto la plata, después pido al banco, devuelvo y no me metan preso porque no se consumó, aquí está la plata. No, a ver, digan, ¿cuándo terminamos? Yo tengo una pregunta. Ahí no puede ser porque ya robó. En el caso de un asesinato, o sea, digamos así, que mi plan sea matar a una persona. En el caso que yo lo disparo, pero con ello no logro matarlo, sino que simplemente logro herirlo, también forma parte como la tentativa, porque, o sea, Sí. la acción estuvo, pero Sí. mi intención fue matarlo, pero simplemente lo que hice al momento de disparar fue herirlo. Bien. Terminemos. Sí, esto es tentativa. A ver, presten atención para terminar la clase, por favor. Presten atención para terminar la clase, ¿sí? Entonces, en la tentativa, da igual que sea delito tentado, delito frustrado, da igual, o delito, algunos le llaman perfecto, imperfecto o indirecto, lo que sea. Pero vamos a utilizar aquí tentativa. Dentro de ella se engloba el delito tentado y el delito frustrado. Da igual, lo que se requiere aquí es que no se logre verificar o que no se logre consumar por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, ¿no? Por una intervención externa. A pesar de, aquí no importa si es por caso fortuito, si es porque la policía lo descubrió, no importa. Solo causas externas a la voluntad de él. Exactamente como dijo la compañera, aquí sí hay voluntad, en la otra no hay voluntad, en la otra la conducta está viciada porque por una fuerza física irresistible, ¿no? Entonces, a pesar de que de manera dolosa, Inés dice, por circunstancias, a pesar de que de manera dolosa ejecuta el tipo penal mediante actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización del delito. No vaya a hacer los túneles para meterme a vivir ahí, a pasar la luna de miel y debajo del banco, hago porque voy a robar, obviamente. Listo. ¿Cuál es la consecuencia? Ojo con esto. En caso de la persona, en este caso la persona responderá, la pena aplicable será de 1 a 2/3 de la que le corresponde si el delito se hubiera consumado. No dice del mínimo, dice de 1 a 2/3. Sí, dependerá de la gravedad, ¿no? Luego, las contravenciones no son tentadas. En las contravenciones no hay tentativa, solo hay consumación. Lo que quiero que quede claro para terminar la clase es lo siguiente. Solamente en los delitos dolosos hay esta figura. No hay en los delitos culposos. Es obvio, pues, ¿no? Yo no puedo cometer tentativa de cruzarme el semáforo rojo. O me cruzo o no me cruzo y ya está. Pero no es que cometo la tentativa. Bien, con esto terminamos, dejamos planteada y nos vemos la siguiente semana. La siguiente clase. No se olviden de la evaluación. Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Gracias.